Voy a pasar a leer un resumen biográfico del doctor Marcelino Cereijido. Marcelino Cereijido es investigador en fisiología celular y molecular de membranas biológicas. Es profesor titular de Fisiología y Biofísica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. Es profesor emérito desde 2007, graduado de médico en 1957 y doctor en medicina en 1961 en Argentina. Premio a la mejor tesis doctoral en 1962 de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Después fue a Harvard Medical School, primero como becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas en Argentina y después como International Postdoctoral Research Fellow del Public Health Service de los Estados Unidos. Profesor adjunto de Fisioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires de 64 a 66. Premio O2 del CONACYT al mejor científico en biología menor de 35 años, esto en 1967. Fue director del Departamento de Biofísica del Centro de Investigaciones Médicas Albert Einstein, investigador de carrera del CONICYT, adjunct professor del Departamento of Cell Biology de la Universidad de Nueva York de 75 a 79, fellow de la John Simmons Guggenheim Foundation, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 3 desde 84, emérito desde 1997. Tiene una distinción de la Secretaría de Educación Pública por ser líder en la formación de doctores en 1992. Tiene el Premio Internacional de Ciencias Bernardo José de la Organización de los Estados Americanos, la Cátedra Patrimonial de CONACYT desde 1994, el Premio Weizmann, el Premio Internacional Hushman de Plata, Premio Nacional de Ciencias y Artes, miembro de la American Society for Cell and Society of Physiology, ex miembro del International Committee, American Biophysical Society, etc. Es miembro del Editorial Board de News in Physiological Sciences, del Cellular Physiology of Biochemistry Physiological Reviews, Physiological Mini Reviews y de otras publicaciones científicas. Es miembro de la Academia Mexicana de la Investigación Científica, de la Academia Mexicana de Medicina, de la Academia de Ciencias de América Latina, etc. Es el autor de 1,5 centenar de artículos científicos internacionales in extenso, 10 libros que van desde algunos científicos publicados en Londres y Nueva York, a otros de divulgación y ensayo publicados en Buenos Aires, México y Nueva York. Varios miles de citas bibliográficas documentadas por ISI. Regularmente publica artículos de divulgación científica y de política científica en revistas y periódicos mexicanos y de Argentina, y es comentarista radial de INER de FM 107.9. Le dejamos la palabra al doctor Cereijido. Buenos días. Es para mí un placer y un honor estar acá hoy. Un placer porque yo nunca había estado en Ensenada, me gusta mucho, la gente es muy cordial y ya cobró tanto fama el XCS que es un honor estar acá. Pero también el placer deriva de que, como ustedes han oído, al doctor Moisés Castro, él me presenta como un fisiólogo celular y molecular. ¿Qué hago yo hablando de la historia de la ciencia y de todas estas cosas? Entonces, estas son chifladuras personales, y ahora voy a explicarles de dónde derivan, y entonces me da mucho placer que la demás gente quiera conocer mi historia, aunque sea personal. Bueno, entonces yo me voy a sentar, porque si se me va la sangre a los pies ya me queda la cabeza más isquémica. Necesito hacer una introducción de la siguiente manera. Yo, ¿por qué estoy acá hablando de este tema hoy? Yo, bueno, ¿sí? ¿Oyen mejor? Bueno, yo entré a la Facultad de Medicina de Buenos Aires para salir un médico que operaba apendicitis y litiasis vesiculares como el médico de la otra cuadra,
Y cuando estaba en la carrera de medicina, me topé con maestros que eran premios Nobel, por ejemplo, Bernard Dusay, que me torcieron la vida y me cambiaron el destino, y salí de la otra punta, sí con el título de médico, sí con el doctorado en medicina, pero convertido en un investigador científico, ¿no es cierto? Entonces esa circunstancia me marcó, de modo tal que si yo hubiera sido un médico que operaba barrigas o curaba pulmones, seguramente allá ahora estaría viviéndolo más bien, en fin. Pero el hecho de que, pero el hecho de que me transformó en científico me mandó a la cárcel por 3 meses y 21 días, y después tuve que salir volando a la Argentina. Fui profesor en la Universidad de Nueva York, después me vine acá a la de México. Entonces todo eso me pasó por ser científico. Entonces yo no sé si acá conocen ustedes el dicho que se quema con leche cuando ve la vaca llora. O sea, yo no me puedo dedicar simplemente a la fisiología celular y molecular, que es lo que sé hacer y lo que me pagan para hacer, sino que me tengo que decir, ¿quién diablo me metí en ciencia? Entonces uno trata de entender lo que le pasó, ¿no es cierto? Entonces recurrí a lo que recurriría cualquiera, escuchar qué dicen los filósofos, qué dicen los historiadores de la ciencia, leer las enciclopedias y demás, y para decirlo de una forma elegante, me parecieron una estupidez sublime. Entonces yo me tuve que fabricar mi propia manera de ver las cosas, no para vendérsela a los demás, sino para entenderme a mí. Pero resulta que después siempre me entrevistan, me hacen escribir artículos, libros y demás, y al final terminé siendo más convincente con mi manera de ver las cosas, y eso es lo que les voy a transmitir, espero transmitirles durante esta charla. Miren, vamos a ver la primera diapositiva. Todo organismo, la primera, todo organismo necesita entender, interpretar la realidad en que vive. Fíjense, si ustedes fueran un juez y están picando a esta chica o a esta estatua de la Venus de Milo, ustedes no podrían vivir, no saben interpretar la realidad, se morirían de hambre. Si ustedes fueran una abeja y no saben si están chupando una flor o una de origami hecha de papel, no pueden sobrevivir. Si ustedes fueran un gato y no distinguen este ratón de computación, se mueren. O sea, la capacidad de entender la realidad en que uno vive es tan crucial que opera a todos los niveles. Entonces, con base en eso que le estoy diciendo, el ser humano también se desenchufó. El ser humano también necesita interpretar la realidad en que vive. Lo que pasa es que en el caso de los humanos tenemos una idea de cómo interpreta la realidad en que vive, cómo fue haciéndolo. Ustedes saben que para los científicos la realidad no es una cosa, sino un proceso, y entonces el proceso de haberse armado con una manera de interpretar de la realidad tal como la hacemos hoy en día, ha partido de ciertos puntos, fue a través de ciertos procesos, y vamos a ver dónde estamos. Para no gastar tanto tiempo, pasemos a la próxima. Fíjese, si ustedes le preguntaran al 99% de los miembros de la sociedad qué es la realidad, le van a decir, bueno, es algo que creó un creador en un momento dado con arbolitos, patitos, animalitos. Cuando le tocó hacer al ser humano, hizo un muñequito de barro, le sopló, lo hizo a Adán, como estaba solo, le sacó una costilla, hizo una mujer, debe haber perdido bastante peso Adán ese día, porque estaba bastante robusta la tipa. Pasamos a la próxima. La manera, no se puede poner más oscuro, ¿verdad? Porque digo, como todas las láminas son incolores. Bueno, entonces la manera de interpretar que tiene el 99% de la población
es la manera religiosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y porque era el modelo anterior. Si yo les dijera a ustedes, díganme qué proporción ¿cómo se llaman los que nacen en senadenses? ¿Tienen el coche su último modelo? No, la mayoría tiene el modelo anterior. Será una minoría el que tenga un coche del año, ¿no? Bueno, de la misma manera, la manera de interpretar la realidad a la científica la tiene muy poca gente. Entonces, vamos a ver cómo es el modelo anterior. Bueno, como les dije, interpretan que la realidad ha sido creada en un momento dado, hace unos 6.000 y pico de años, un buen día, por Dios, y que admite milagros. Por ejemplo, acá lo tienen a Cristo, no sé si lo pueden distinguir desde atrás. Se supone que es Cristo y Lázaro, y le dice levántate y anda, y lo resucitó. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo hizo? Y no sé, él sabrá, yo no sé resucitar a un muerto, pero acepto que haya milagros, él lo hizo. Y acá consta como en Juan 1:11, uno va y lee. Pasamos a la próxima. También acepta revelaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá esta chica estaba lo más tranquila, viene acá el ángel y le dice, querida María, estás embarazada, ¿no es cierto? Bueno, no, no sean suspicaces. Lo que pasa es que en todos los folclores y religiones hay algo picaminoso en el conocer. Hace un rato estaba hablando con el señor director general de acá y estábamos comentando que, por ejemplo, los males existen porque Pandora no se pudo resistir a la tentación de ver qué había en la caja y se fueron los males. Bueno, nosotros se supone que estamos acá penando porque Eva quiso comer del árbol del conocimiento. Irit, la mujer de, ¿cómo se llama? El sobrino de Abraham, Lot, la mujer de Lot, fue convertida en estatua de sal porque quiso ver qué pasaba con su Sodoma, ¿no es cierto? Y así, siempre el querer conocer es un pecado, ¿no es cierto? Y entonces está castigado por todas las tradiciones. Bueno, entonces, por ejemplo, ustedes saben de los 4 evangelios canónicos, 3 son sinópticos, pero uno es revelado, que es el de Juan. Y acá lo tienen a Juan, con Dios que va y le dice, escribí tal cosa, chin, 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 y el tipo produce el 4 evangelio. Pasamos a la próxima. Y también tiene dogmas. Por ejemplo, además dice, según el hermano mellizo de Jesús, según la Biblia de Juan, según el Evangelio de Juan, dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi mano al costado, no creeré. Y dice, dichosos los que no han visto y han creído, le contesta Jesús. Esto es justo al revés de la cultura que tratamos de dar a nuestros jóvenes. Es decir, que no os digan que la cosa es así porque lo digo yo, sino que quieren que se lo demuestre, ¿no es cierto? Quiere comprobar, constatar por sí mismo. Bueno, pero entonces la manera de interpretar de los religiosos es aceptando dogmas, milagros, revelaciones y el principio de autoridad. Por el principio de autoridad algo es verdad o mentira dependiendo de quién lo dice, la Biblia, el Papa, el padre, el director, la suegra, el que mande. Hacemos la pregunta. Por ejemplo, para que ustedes vean el peso que tiene el principio de autoridad, el Papa Formoso, ¿no es cierto?, se había muerto y había dicho algo que ahora al Papa Esteban VI le molestaba, pero lo había dicho el Papa, era una autoridad. Entonces, 10 meses después de muerto, ¿no?, lo desentierran, lo visten de papa, lo ponen en el trono, lo juzgan y lo
excomulgan. Ahora que no es papa, ahora no tiene razón. Y entonces, ahora lo condenaron. Pero se dan cuenta que la razón dependía más del cargo del tipo, que hubo que sacárselo, que era lo que decía, ¿no es cierto? Pasamos a la próxima. Y para que ustedes no crean que eso es del pasado, en el año 1864, Pío IX, en una encíclica que se llama Quanta Cura, que tiene un sílabus, condena el proceso impulsado por la ciencia moderna, ¿no? Y dice que ex cátedra el Papa es infalible. Y aclaro que se creía que era infalible a pesar de no ser argentino, ¿no? Si hubiera sido un Papa argentino se hubiera entendido, ¿no? No. Si esto lo dijera algún científico, lo matan a patadas. La próxima. Ahora, para que ustedes no crean que estoy hablando de antiguallas, dice, oigan, no se vale comparar la ciencia moderna con cosas que hizo la gente hace un siglo, 2 siglos en la Edad Media. Fíjese, Monseñor Corrado Balducci, máxima autoridad en demonología, aseguró que el diablo es un ser real. Ahora, ¿qué demostración da él? El principio de autoridad, lo dicen ellos. ¿Entendido? Pasamos o sea, ve como sí pesa, y esto es de 2004. Pasamos a la próxima. Entonces, ¿cómo está la docencia autoritaria? ¿No es cierto? La docencia basada en el catecismo, ¿no es cierto?, la enseñanza catequística, lo importante entonces no es entender, sino aceptar lo que se dice. Hace un rato me acordaba de cosas infantiles mías que decía, a ver, alumnitos elegidos, diga los 10 mandamientos. Le digo, maestra, ¿qué quiere decir no fornicar? Cállese, no sea impertinente. O sea, lo importante era acatar lo que se decía, no entender. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, esto lo saqué de un dibujo de la Edad Media, donde acá está el nenito, le dice, ¿entendiste? No. ¡Paf! Y ahora dice, ahora voy comprendiendo, sí. Pasamos a la próxima. Bueno, entonces, cuando se murió Cristo, Él le puso 3 días en resucitar. Entonces, y decía que dentro de 3 días iba a estar sentado a la derecha del Padre, bla, 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 y calculó que ya el mundo, el fin de los tiempos se venía. Entonces lo importante no era entender y estudiar, sino salvarse. Porque acá tienen ustedes, bueno, con esta proyección, con tanta luz no se ve, pero esto acá está el Dios celestial, y está separando las almas que se van a salvar o las que se van a ir al infierno. Y acá no sé si logran ver de dónde están ustedes, pero están atravesados por cuchillos, qué sé yo, estrangulados, y si la gente lo único que podía hacer era tratar de salvarse. ¿Quién le iba a preocuparse por cómo se entiende? Pasamos a la próxima. Entonces, esa es la manera de interpretar típica de todo el mundo. Ahora, entonces la manera científica, en cambio, consiste en no aceptar milagros, revelaciones, dogmas, ni al principio de autoridad, que ya les acabo de decir en qué consiste. Pasamos a la próxima. Entonces se acepta que en más o menos unos 2700 años atrás, en Grecia, la sociedad estaba estratificada en capas jerárquicas, arriba de la cual reinaba un arconte. Si uno pertenecía a una cierta estrato social, se era obedecido por el de abajo y tenía que obedecer al de arriba. Se podía casar con este, no con el otro, podía tener tal profesión y no tal otra, podía peinarse de tal manera, usar tales ropas, con normas que no estaban abiertas a discusión ni necesitaban ser demostradas. Pero digamos, entonces era muy fácil gobernarse en una organización jerárquica. Entonces, todo lo que tengo que decir es decir, yo
quiero que se haga esta cosa, y ella me dice que no, yo le digo, ¿qué nivel tenés tal? Si está por debajo mío, yo me tengo que obedecer, y si está por arriba mío, yo tengo que obedecer, pero no hay ninguna discusión posible. Entonces, con la caída de ese régimen, cobran importancia las ciudades, y estos habitantes, llamados de ahí en más ciudadanos por vivir en la ciudad, enfrentan un problema rarísimo, que es el de gobernarse entre iguales. Por ejemplo, supongamos que acá Moisés quiere ir para el norte, Sharon quiere ir para el sur y yo para el este. Yo digo, un momentito, ¿qué grado tenés? Y dirá, y yo soy sargento. Bueno, vamos para donde dice él. Pero si somos los tres iguales, tenemos que inventar las leyes del tener razón, que es argumentar, refutar, comparar, disuadir, convencer, que con el tiempo van a dar origen a la filosofía, los pródromos de la ciencia y a la democracia. ¿Entendido? Entonces, en esa época se acepta que se lanza así, con el tiempo las bases de esta cosa. Pasamos a la próxima. No se proyecta. Bueno, pero resulta que con el andar del tiempo pasaba el tiempo y resulta que la gente vivía, que si pasaba un cometa, si ahí es el fin de los días que dijo Cristo, ¿no? O si temblaba la tierra, una plaga de langosta, cualquier cosa medio fuerte, decía, bueno, ya estamos, fin del mundo. Pero como el mundo no se terminaba, la gente empezó a usar la cabeza para entender la realidad que le rodeaba, y entonces empezó a ver cosas raras. Por ejemplo, si encontraban, digamos, el ancla de un barco, y esta ancla estaba tapada por mugre y demás, y depósitos recientes, seguramente era un barco de la época, pero si era más profunda, capaz que era un barco de la edad segunda, una cosa por ahí pertenecía a un quinquirreme romano. Entonces, digamos, si esta gente, que era Charles Lyell, Hatton, usaba este tipo de depósito, ¿no es cierto?, le podría atribuirle a cierta cronología, ¿no es cierto? Es como si yo voy a la casa de Sharon, paso el dedo por la mesa y lo saco todo mugriento, y ella me dice, es que hoy no pude pasar primero. Y digo, sí, hoy no pudiste, ayer tampoco, el mes pasado tampoco. Entonces yo me puedo fabricar un mugrómetro, de modo tal que calibro mi dedo yendo a casas distintas y después puedo ir a la de uno de ustedes y decir, esto necesito. Así, con este mugrómetro, esta gente calculó que, que los mantos terrestres, las capas, tenían una edad que los confundió mucho, porque dice, yo para hacer esto necesito millones y millones de años. Pero ¿cómo puede ser si el mundo tiene 6.000 años? ¿Y de dónde sacaban los 6.000 años? Y, por ejemplo, había muchos cálculos, pero uno era el del obispo Uller, que lo que hizo fue contar las generaciones bíblicas, ¿no es cierto? Adán, después Caín, Set, Abel, Mehujalel y todos esos tipos. Y entonces le daba que Cristo había nacido más o menos en el año 4000, más los que iban ahora, otros dos. Estamos por el año 6.000 y pico, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes vean cómo la manera de interpretar la realidad pesa en lo que uno va a decir, ni más ni menos que Charles Lyell, que es uno de los padres. Bueno, acá, según estuve dedicando los libros y le preguntaba a los chicos qué eran, estoy seguro que acá el auditorio sabe mucho más de esto que yo, pero él dijo, es curioso, ¿cómo pudo hacerse en 6.000 días y con todos esos estratos? Yo necesito millones de años para explicarlo. ¿Saben cuál fue la conclusión? De que antiguamente los días eran mucho más largos. Ustedes se ríen, pero lo quiero ver en la cabeza de Charles Lyell, ¿no? Bueno, entonces después se fue aprendiendo de mecanismos de la tierra y de la corteza y qué sé yo, y se fue cambiando la cronología, pero eso no nos incumbe acá. La otra. Y de repente se empezaban a encontrar bichos
que no correspondían a ninguno de los bichos que uno ve por ahí. Pasamos a la próxima. Entonces era curioso, porque si acá arriba ellos escarbaban y encontraban huesos de caballos, de personas, de pajaritos, pero en cambio si escarbaban en una mina por acá abajo no encontraban, no solo no encontraban pajaritos, personas o cosas así, sino que encontraban unos bichos raros que tampoco los encontraban arriba. Y si pertenecían a estratos más o menos, eran intermedios. Entonces se fue generando la idea de que había habido una evolución. Pasamos a la próxima. Entonces, ya que estábamos acá, la gente empezó a usar la razón para tratar de entender la realidad que tenía delante de la nariz. Pasamos a la próxima. Pero lo curioso es que era gente que interpretaba la realidad a la manera antigua. O sea, era una gente con conocimientos modernos, pero que interpretaba la realidad con el único esquema, la manera de interpretar anterior. Por ejemplo, Linneo, después de clasificar tantas plantas, plantitas, animales, animalitos, y qué sé yo, dedicó los últimos años de la vida a calcular qué tamaño habrá tenido el arca de Noé. Y el DF le quedaba chico, digamos. Claro. Entonces, lógicamente que era una discrepancia muy grande, ¿no? ¿Cómo iban a construir un arca de Noé? Y entonces viene la cosa, un milagro. Ahora, imagino de ser elegidos y cada vez que no entiendo algo puedo invocar un milagro, ¿no es cierto? Pasamos a la próxima. Entonces, llegamos así, saltando al siglo XIX, donde la gente puede aprender un poco más de historia, puede aprender geología, puede aprender muchas cosas, y se dan cuenta que todo tiene un antecedente dinámico, y entonces, más de ver como en el siglo XVIII cómo es la realidad, intervienen introducen una variable más, que es el tiempo, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si de vuelta te voy a usar Sharon, después te pago algo, si yo le pregunto a Sharon cómo es su familia, lo primero que me va a decir es algo no en función del tiempo, va a decir, bueno, yo vivo con mi marido, un nene, papá, pipi, bueno, pero después me dice que es peruana y digo, ¿y cómo llegaron acá? Ahora ya quiero pensar un proceso por el cual una peruana viene a parar a Ensenada. O sea, todo el mundo no quiere, como en el siglo XVIII, como acabamos de ver a Linneo, decir cómo está hecha, cómo se clasifica, cuántos hay de esto, cuántos de eso, sino cuál es el proceso que lleva eso. Entonces, por esa razón, el siglo XIX es llamado el siglo de la dinámica. Por ejemplo, Lamarck quería entender no qué montañas había, cómo era esto, el otro, sino cómo había llegado a ser así. O Cuvier, lo mismo, pero en la parte biológica. Hegel introdujo el uso del tiempo, digamos, en filosofía, y una cosa podía ser, ahora es, pero más tarde puede cambiar, ¿no es cierto? Lyell ya acabamos de verlo, Darwin también trata de interpretar la variedad biológica con base en un proceso. Acá lo tenemos, por ejemplo, a Karl Marx. Él ya sabía, lógicamente, no hacía falta esperarlo a Karl Marx para saber que había ricos y pobres y dinero y no. El chiste es explicarme un proceso que dé como resultado que haya ricos y pobres. Acá tenían, entonces, hubo que inventar una ciencia para los procesos. Acá lo tienen uno de los creadores de la termodinámica, y este tipo dice, no, yo ya sé que hay un tipo que no le presta atención a la novia y prefiere masturbarse en el baño ante un brasier de ella. Lo que yo quiero es que un modelo dinámico de la realidad que me explique por qué este tipo hace estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, o sea, yo no hace falta que pensemos, bueno, qué decía Karl Marx, o qué decía Clausius, o qué decía Freud, o qué decían estos. Lo que los estoy presentando es para que vean que lo que caracteriza la manera de conocer del siglo XIX es pensar a la realidad como un proceso y no una cosa, ¿no es cierto? Y llegan a la conclusión de que nunca nadie ha visto una cosa en la realidad. Todo lo que vemos es el estado actual de un proceso. Pasamos a la próxima. Por ejemplo, la manera que dice hoy es que hace
13.700 millones de años hubo reventón de la gran flauta, después se formaron átomos, qué sé yo, partículas, átomos, y estamos hoy acá, ¿no es cierto? O sea, que la realidad no es una cosa sino un proceso. Pasamos a la próxima. Bueno, era una parte en que la veíamos, no sé por qué no la toma, es un poco más en detalle la parte biológica que la que me corresponde, pero no es tan importante que lo pierda. Entonces, fíjense que en todo momento hubo el orden de lo conocido rodeado por el caos de lo que se ignora. Y en todo momento hubo en los bordes tipos cuya función consistía en agarrar un poco del caos de lo que no sabemos, estudiarlo y correr este borde. Por ejemplo, en un momento dado, se las estudió y después había células, pero no se sabía que había bacterias, pero después que no se sabía que había virus. Entonces, el orden de lo conocido se expande continuamente y los investigadores nos ganamos la vida acá, agarrando un poco del caos de lo desconocido, estudiándolo, lo incorporamos a lo conocido, corremos el borde y entonces se expande el conocimiento. Pero para nosotros lo desconocido no es sagrado, es simplemente ignorancia. Pasamos a la próxima. Entonces, fíjense, para comparar de vuelta la docencia una y otra, por ejemplo, el Papa Julio II, el 17 de septiembre de 1516, dijo que María había concebido a Cristo sin acostarse con San José, y tampoco perdió su virginidad después del parto. ¿Por qué? Y porque es así. Y entonces después, ¿cómo se enseña eso? Dice, dígame qué es, sí, papá, si no, páfate, ¿no es cierto? Bueno, este hombre, en cambio, Pitágoras de Samos dijo su famoso teorema y dice, ¿pero y por qué? Bueno, vení que te lo explico. O sea, es un enfoque muy distinto al conocimiento y cómo se accede a él. Pasamos a la próxima. Bueno, entonces, esa segunda manera de interpretar qué es la ciencia, o sea, primera de interpretar qué es la ciencia, ¿se acuerdan que la primera era incluyendo deidades y revelaciones y dogmas? Esta es la manera científica que no incorpora, pero yo también estoy en desacuerdo con esa manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque para cuando aparecieron los babilonios, los egipcios, los griegos, ¿no es cierto?, el ser humano ya tenía una memoria, ya tenía un inconsciente que maneja el tiempo y combina las emociones, ya sabía convertir el tiempo real en tiempo mental. Por ejemplo, yo le acabo de decir lo que pasó en el Big Bang en un par de minutos, y podría dedicar ese par de minutos como decíamos recién, a explicar la fosforilación de la glucosa que ocurre en femtosegundos. Pero o sea, esa capacidad de trabajar con el tiempo mental y no con el tiempo real, ya lo sabía, tenía un lenguaje, por ejemplo, podía asimilar el conocimiento ajeno e incorporarlo a su patrimonio cognitivo. Fíjese, uno a veces se topa con alguien que dice, yo no soy creyente, y eso es una estupidez profunda, porque la capacidad de creer es una de nuestros máximos atributos humanos. O sea, ahora vamos a ver que el ser humano, así como, digamos, la polilla hizo su herramienta para la lucha por la vida, puede comer madera, o una abeja tomar néctar, el ser humano hizo del conocimiento su arma para salir adelante, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber sido un momento enormemente importante en la evolución humana, el momento en que no solo uno puede aprender lo que aprende directamente, sino recibir todo el conocimiento de los demás. Decíamos hace un rato también que, cuando digo decíamos hace un rato, no es que lo haya dicho al principio, sino que estuve hablando acá en la dirección con algunos de sus autoridades. Miren, no. Por ejemplo, yo no inventé el idioma castellano, se lo creía a mi mamá, ¿no es cierto? Bueno, no conocía a Menofis IV, ni a Zurbanipal, ni a Napoleón, ni a Cristóbal Colón, ni a Benito Juárez.
pero los tengo todo incorporado en mi cabeza porque se los creí a mis maestros y a mis padres. Digamos, ese es otro invento del ser humano. La educación y la crianza te incorporan todo un patrimonio cultural enorme, ¿no? Un patrimonio cognitivo que uno usa y es fabuloso. Y eso la ciencia lo ha hecho tan sistemático que Pascal decía que la ciencia se compara al cerebro de una sola persona que aprendiera continua e indefinidamente. Bueno, pero todas estas cosas, todas estas cualidades que le estoy mostrando así, ya los babilonios la tenían. Entonces, de modo tal que esa versión de los que dan las enciclopedias de que la ciencia empezó con los griegos, los babilonios, los egipcios, es una estupidez, porque todas estas cosas eran propiedad del cerebro que esa gente ya tenía. Pasamos a la próxima. Bueno, entonces, ahora vemos mi versión. Pasamos a la próxima. Ya como le dije, todo organismo tiene que saber interpretar la realidad que vive o se extingue. Por ejemplo, esta es una babosa, ¿no es cierto? Bueno, cuando se agota, la tipa se arma un multicelular y va hacia donde los haya, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir que tiene que interpretar para qué lado está, porque como vaya para donde faltan, se extinguen, ¿no es cierto? Bueno, un pulpo, por ejemplo, cuando él ve pasar un pez así nadando horizontalmente y lo atrapa, si ese mismo pez nada verticalmente ni se molesta, ¿no es cierto? La evolución podría muy bien haber hecho un pulpo que interprete que eso es un pez, pero es tan infrecuente eso que no paga todo el bochinche energético y de desarrollo para desarrollar un pulpo que case un pez cuando nada así. Bueno, estos bichitos que van para acá adentro interpretan que esto es un pedazo de astilla y se salen del vaso, ¿no es cierto? Para eso están. Y cuando llegamos más adelante, bueno, por ejemplo, el pasto no tiene estrategias de fuga, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la vaca se lo va a comer, el tipo se queda ahí como un tarado. Entonces la vaca, mire qué cara de idiota que tiene. No, quiero decirle que no hace falta mucho cerebro para cazar pasto, ¿no? En cambio, un zorro tiene que interpretar que a pesar del camuflaje, aquello es un conejo, y para qué lado va a ir y cómo va a correr, y el conejo elude, salta, cambia, se va a poner en su madriguera. Por eso que necesita muchísimo más cerebro, y entonces el carnívoro tiene más cerebro por kilogramo de peso. ¿Entendido? Pasemos a la próxima. Entonces, así las cosas, se llegó a que hay una estupidez que dicen que la ciencia es una aventura de la razón. Pero eso es una estupidez, porque la razón es una recién llegada al planeta, no tiene más de, 30.000 años, y la conciencia no tiene más de 50.000 años. Si hoy trajeran acá a un hombre de la edad de piedra primitiva, realmente sería considerado como un autista, ¿no es cierto? Sin embargo, tenía un cerebro que le sabía regular la glucemia, hacer hormonas, ver, reconocer, ¿no? En fin, que nosotros somos un cacho enorme de inconsciente, con cierta conciencita y razoncita que se empezó a desarrollar hace, digamos, 50.000 años, que es nada desde el punto de vista, si ustedes, si tuvieran ¿qué pasó? ¿Se va? Bueno, me quedo así por lo menos. Bueno, no, es una mesa que está toda pero entonces fíjense, se ha visto que estamos en manos de un doppelganger. Doppelganger puede traducirlo como el otro yo, ¿no? Por ejemplo, se hacen hoy registros de las funciones del cerebro que no perturban la cabeza, o sea, son registros que no hace falta hacer un agujero en la cabeza. Entonces se hacen, por ejemplo, corredores de 100 metros, suena el tiro, parten,
pero recién a los 300 y pico de milisegundos se da cuenta que está corriendo. Entonces, ¿quién fue el que lo sacó corriendo? O sea, ustedes entenderían de cierto retardo, porque desde que oye el tiro, se transporta la información al cerebro, baja y sale a los músculos y sale corriendo, se retarda. Pero ¿por qué lo capta tan tiempo después? ¿No es cierto? Entonces, ¿quién dio la orden? ¿Quién tomó la decisión de hacerlo salir corriendo? El doppelganger. Por ejemplo, este señor está tocando la trompeta, pero si él, o esta chica está tocando el arpa, pero si pensara, ahora voy a relajar el anular mientras que aprieto con el meñique la segunda, no podría tocar el arpa. Hasta que no la toque el doppelganger, ella no podría, ¿no es cierto? O un tecladista. Y acá hasta hay un famoso cuento que dice que venía un 100 pies caminando y otro dice, ¿cómo haces para coordinar 100 patas? Y dice, es muy fácil, mirá. Y se puso a pensar cómo lo hacía y ya se quedó trabado, ¿no? Claro, lo mismo que si esta chica pensara cómo va a mover cada uno de los 10 dedos, no podría tocar el teclado. Entonces, nosotros estamos, según la neurobiología moderna, en manos de un doppelganger que toma las decisiones, maneja y qué sé yo, y le envía una señal a nuestro cerebro para que él se dé el gusto de que está tomando las decisiones él. De modo tal que, si ustedes se ponen a pensar, la ciencia no es para nada una aventura de la razón. Un genio de la ciencia y un tarado no se diferencian de que el primero sabe usar aparatos que el otro no puede usar, o que sabe ecuaciones que el otro no, sino que mientras que al primero se le ocurre genialidades, al otro se le ocurren trivialidades. Sí, yo puedo formar un muchacho en la parte racional de la ciencia, pero no tengo la menor idea de cómo surge una idea, cuál es la fuente de la originalidad, porque los fenómenos metonímicos, metafóricos, las comparaciones, y que yo no sé cómo surgen, cómo se asocian, para que ese doppelganger le dé una idea a la conciencia, y ahora sí podemos discutirla y demás, ¿no es cierto? Pero la producción científica es casi totalmente inconsciente. Para cuando uno ya puede formularlo, formalizarlo, escribirlo y publicarlo, ya ha pasado la parte más importante y más misteriosa de la ciencia, pasamos a la otra. Entonces, todo se origina cuando un cambio climático lleva a que se raleen las selvas y empiezan a aparecer las praderas. Pasamos a las próximas. Miren, yo le estaba diciendo que, o lo que les iba a decir en el diapositivo que falta, es el siguiente. Todo bicho desarrolla una herramienta con la cual sale adelante en la lucha por la vida y con la cual se co-seleccionan otras propiedades. Por ejemplo, si los hormigueros, digamos así, tiene una trompa con una lengua de 60 centímetros pegajosa y unas garras para desbaratar hormigueros y pegarlas, ¿no es cierto? Las hormigas sí se comen, pero si no hubiera coevolucionado, si el pobre oso hormiguero tuviera un estómago como el mío, se muere, porque después de comer 1 kilo de quitina de las hormigas con todo el ácido fórmico que se trae, a mí me haría un agujero bárbaro. De modo que se coevolucionó un metabolismo, un estómago para comer eso. Bueno, de la misma manera que si yo me hubiera desarrollado como polilla, tendría que tener la capacidad de digerir madera, ¿no es cierto? En fin, hay una cantidad de cosas así. Entonces, el ser humano era un antropoide, no, todavía no era ser humano, al que los clima, le ralea los bosques, le hace praderas, y entonces una de dos, o se sale con algún atributo nuevo, ¿no es cierto?, para ganarse la vida. Es como si dijéramos, ¿qué hacía tu abuelito acá? Y él era talabartero, hacía monturas para, bueno, pero ¿cuánta gente anda a caballo ahora en Ensenada? Y ninguno. Entonces, o el abuelo cambiaba de profesión, o se salía con alguna herramienta nueva para ganarse la vida, o se extinguía. Bueno, entonces lo mismo pasó con el ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, visto a posteriori, se ve que ese desarrollo consistió en desarrollar muchísimo la facultad
de captar duraciones. ¿Por qué? Porque si yo capto duraciones cada vez más largas, me voy a dar cuenta que hay ciertos fenómenos que estuvieron precedidos por ciertos otros y al revés. Por ejemplo, yo digo, caray, ahora está lloviendo, pero hace un rato se puso todo oscuro, tronaba y demás. Y al revés, que cuando truena, se pone todo oscuro, probablemente va a llover. Entonces esa duración permite captar flechas temporales cada vez más largas, ¿no es cierto? Y cadenas causales cada vez más largas, ¿no es cierto? O sea que el bicho es capaz de asociar algo que ocurren en dos momentos del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, entonces usted dice, bueno, pero ¿y esa capacidad de captar duraciones cada vez más largas, de qué le sirve a un humano? Y si capta duraciones cada vez más largas, cadenas causales cada vez más largas, puede hacerse modelos dinámicos de la realidad mucho más complejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso lo suelo ilustrar con 3 ajedrecistas. El primero es un chocolate que recién empieza a jugar y que puesto le dice, ¿me toca a mí? Sí. Ay, a ver, ¿qué puedo mover? Entonces su futuro es una jugada. Uno que sea un poco mejor ajedrecista puede calcular, y si el otro le hace algún movimiento piensa qué me está tratando de hacer. En cambio, un gran maestro es alguien que vos movés, haces un movimiento menos que perfecto y sabe que aunque le ponga 30 jugadas más te va a reventar, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes ven cómo a los 3 le va a tocar hacer una jugada, pero en el caso de la del gran maestro está elegida de un universo de posibilidades en el que dice la mejor es esta, y eso lo va a hacer en cada movimiento, ¿no es cierto? Entonces pasemos a la próxima. Fíjense, por ejemplo, si uno ve esto, dice su panal de abeja, un buen aracnólogo puede decirnos, esta es una tela de tal y cual especie de araña, este es un nido de tal cosa. ¿Por qué? Porque puestos a hacerse una vivienda, hace millones de años que la hacen igual. O sea, no pueden usar un modelo dinámico para elegir otra cosa. En cambio, un tipo dice, ¿qué pasa? ¿Hay agua en la ciudad? Bueno, voy a hacer algo como Venecia. ¿Qué pasa? Voy a estar una noche nomás, bueno, me llevo una carpa. ¿Qué pasa? El precio del terreno es así, hay electricidad y qué sé yo, bueno, voy a hacer un rascacielos, hay viento, esto es un iglú. O sea, la respuesta humana puede ser terriblemente versátil porque está captada con un modelo dinámico que permite escoger las mejores alternativas y evitar las peores. Pasamos a la próxima. Entonces, además, tenemos algo que se llama sentido temporal, que no me voy a extender para no extender más pasamos a la próxima. Te lo voy a explicar para ahorrar tiempo. Entonces, pasamos a la próxima. Pasamos a la próxima. Pasamos a la próxima. Entonces, esa manera llevó al ser humano a ver cadenas causales y relacionar por qué este ácido hace esto, por qué el otro hace lo otro, en fin, a ver que la realidad se mueve con mecanismos y tratar de entenderlos, ¿no es cierto? Entonces, así andando la cosa, esa manera de interpretar la realidad sin recurrir a milagros, dogmas, revelaciones ni al principio de autoridad, dio origen a una ciencia, ¿no?, que ha partido, como le digo, a la humanidad en un 10% que es el primer mundo y un tercer mundo que somos nosotros. Pasamos a la próxima. Entonces permítanme ver, hasta ahora vi qué le pasó a los que adquirieron una ciencia, se convirtieron en primer mundo. Vamos a ver qué le pasó al que no desarrolló esa ciencia, porque se va acercando al caso nuestro. Pasamos a la próxima. Bueno, en el tercer mundo tiene deudas impagables, desocupación, miseria. Bueno, pasamos a la próxima, las voy a ir a ver. Fíjense, ni siquiera cuando tiene riqueza, vieron que este es un país rico, plin, 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 eso son tonterías, porque hoy se ve que, por ejemplo, el tener petróleo, esmeraldas, oro, es una maldición. Pasemos a la próxima. Por ejemplo, estos tipos, esto sale en New York Times, ¿no?
vivían lo más tranquilo en sus bosques, pero se vio que tiene petróleo y ahora tienen hambre, miseria y qué sé yo, porque la llegada de compañías petroleras les taló las selvas, les contaminó los bosques, los transformó en parias, ¿no es cierto? No pueden ni comer. Estos tipos lo que están filtrando era vivir lo más tranquilo, la agricultura y qué sé yo, pero acá han encontrado oro. Entonces ahora están manejados por compañías que los esclavizan, ¿no es cierto? Y fíjese lo que le pasa acá. Esto dice que perdió el país 95% de sus selvas tropicales en 70 años, está dicho por la... Y esto es gracias a que se descubrieron recursos naturales. Por ejemplo, encuentran un yacimiento de no sé qué, le tiran toda una selva al diablo, hacen una supercarretera y le cortaron la migración de bandadas de bichos de un lado para el otro, que sea. Pasamos a la próxima. Entonces pasamos a la próxima. La ciencia da trabajo, pues dice, bueno, hace falta, al que antes hacía, qué sé yo, eje para carretas, ahora puede ir a una fábrica de computadoras, pero no es la misma preparación la que se necesita, ¿no es cierto? Ustedes si van, por ejemplo, salen del DF y toman la carretera Toluca, van a ver que hay un puesto que uno tira la plata ahí adentro y te abre la barrera, ¿no es cierto? Bueno, pero hay un señor ahí que te toma la plata, la tira a él y se abre la barrera. O sea, ese señor está completamente de más, ¿no es cierto? En nuestro cosa de fotocopiado hay unas máquinas que están preparadas para que uno va a hacer la fotocopia, aprieta y dice quién es y qué sé yo. Pero hay 4 empleados para atenderlo, más un cadete para ir a comprar, a buscar el café, más un jefe, más una secretaria de ese jefe, qué sé yo. Están todos de más. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cualquier estirpe, cualquier especie, cuando está en una desventaja, tiende a extinguirse. Algunos ni se reproducen siquiera en cautiverio, ¿no es cierto? Pero con el ser humano, como tienen modelos dinámicos, la situación es justo al revés. Y esto se puede entender, porque si un país como Suecia, a un muchacho de 25 años, una máquina le corta un brazo, sabe que su sociedad lo va a mantener por el resto de sus días. Mientras que si esto le pasa en un pueblito perdido en las montañas de no sé dónde, va a ser un pordiosero, o sea, va a morir de hambre, a menos que tenga 10 hijos, 2 policías, 2 sirvientas, uno que vende billetes de lotería, el otro que limpia coches, bueno, en fin. Y entonces se ve que realmente el crecimiento de la población mundial es impresionante. Pasemos a la próxima. Bueno, estos son trabajadores que están yendo, no me acuerdo ni en qué país. Pasemos a la próxima. Pasemos a la próxima. Pasemos a la próxima. Entonces, es evidente que esta gente del tercer mundo trata de llegar al primero a como dé lugar. ¿Entendido? Y entonces, esto es inmigrantes ilegales a las Canarias. Pasamos a la próxima. Y bueno, lógicamente cobra el Atlántico su cuota, porque cada tanto se suben todos los que pueden, y que hay un poco más de oleaje, un poco más de viento, se van al demonio, ¿no? Y fíjense que son todos morochitos. Pasamos a la próxima. Entonces, ¿a qué lleva eso? Bueno, tal como lo entiendo yo desde mi punto de vista histórico-biológico, lleva a un proceso que podemos llamar así por brevedad, africanización. Pasamos a la próxima. Miren, a ver, pasemos de vuelta a la de recién. ¿Podés? Ustedes saben que Bacon ha dicho knowledge is power, ¿no es cierto? Pero es como si el Papa le dijera, y la ignorancia es poder también. Fíjate, por cada sabio que tenés, mira cuánto yo tengo acá, ¿no es cierto? Bueno, bueno, entonces fíjese, y esto lo dijo alguien que superó a estos dos. No, yo en serio siempre digo que yo no fuera tan modesto sería perfecto, pero no, bueno, no, por suerte tengo alguna. No, porque esta era una cosa que dice, el conocimiento es más poderoso cuando el otro es ignorante. O sea, por ejemplo, si hay alguno que sabe jugar tal jueguito y el otro no, bueno, evidentemente le va a ganar.
pero también si este es un burro, le va a ganar más fácil. Entonces ya, no hay ninguna circunstancia que el bicho biológico no la aproveche, ¿no es cierto? Digamos, hay que ver que para cualquier bicho, el otro es parte del medio, ¿no es cierto? Fíjense, pasamos ahora hacia la próxima. Por ejemplo, la avispa caza una tarántula, la paraliza, la arrastra, le pone huevos encima y después las avispitas se van a desarrollar, ¿no es cierto? O sea que esto no es una maldad, no es un problema moral de la araña, no es ni de la avispa. Así está hecho, así está. Pasemos a la próxima. Fíjense, en un momento dado, ustedes saben que África fue la cuna del ser humano. Ahí se inventó la humanidad, digamos así, se inventó el habla, se inventó el cerebro. Para cuando salió de África, el ser humano ya era más o menos como nosotros, sería un poquito más oscurito, pero digamos que, sin embargo, Europa y América empezaron a llevarse esclavos, a cazarlos, y por ejemplo acá tienen ustedes de cómo se debían transportar, hay tratados, así como ahora dirían cómo le venden ustedes pescado de acá a los japoneses, porque no ensaladófigo, ¿cómo le dijiste a los que nacen acá? Ensaladenses. No, ensenadenses. Bueno, acá de cada 3 ensenadenses que hablé, 2 me hablaron de que le vendían pescados a Japón. Bueno, entonces, en ese momento, bueno, hay una tecnología, me supongo, de que los pescados lleguen de acá al Japón, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento había tratados, como los que hacía el CICES de África, para explicar cómo había que empacar a los esclavos, de modo tan encadenados, de modo tal que se hacían sus necesidades encima, y por ejemplo una merma de 30% de la mercadería en el entrega se consideraba que era buen negocio. O sea, si ustedes repartieran hielo y yo reparto 1 tonelada de hielo, acá me dicen, mire, llegaron 900 kilos. Yo le digo, es lógico porque hay una merma. Bueno, esa merma que se fue con unos 10 gramos de hielo, no, eso es exagerado, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una buena manera. Esa buena manera consistía en que uno de estos, si tenía algo infeccioso, se lo desencadenaba y se lo tiraba al agua vivo, para que no echara a perder las demás cosas. Y un 30% de la merma, pasamos a la próxima, se consideraba satisfactorio. Y después están los tratados de cómo manejarlos, cómo gobernarlos, cómo venderlos, pasamos a la próxima. Y entonces, ustedes fíjense, Black Athena, que se puede traducir como Atenea Negra, lo escribió Martín Bernal, que es el hijo de John D. Bernal, que era premio Nobel. Resulta que saca a relucir que muchas de las cosas que le atribuimos a los griegos, a los egipcios, a los babilonios, le hicieron los negros. Lo que pasa es que durante el siglo XVIII y XIX la norma era hacer quedar a los africanos como subhumanos para poder seguir explotándolos, ¿no es cierto? Y entonces había que hacerlo más idiota de lo que era, incluso escondiendo cuáles habían sido los aportes de esa gente al conocimiento humano. Claro, si se lo regalamos todos a los griegos parecerían, es como si yo digo, en Ensenada no hay sabios y solo hay un señor que se llama Cereigido y yo firmo todas las cosas que producen acá, va a decir, parece como súper sabio, si atribuimos todo. Entonces, lo mismo es esas cosas de atribuirle a Grecia y a Egipto los conocimientos que originaron los sabios africanos. Después, hay un libro que les recomiendo mucho de Walter Rodney que se llama Cómo Europa subdesarrolló a África. O sea, ¿se acuerdan? Yo le digo, ¿por qué diablos la tarántula no se defendía de la avispa? Y bueno, porque justamente le inyectó un veneno que la mantiene. Como no había refrigeradores en esa época, había que tenerla viva, pero que no se moviera, para que no se le pudra, la paraliza, ¿no es cierto? Y después está el libro de Richard Kapuscinski, Ébano, para que ustedes vean cómo es
la situación de África ahora. Y si ustedes ven cuál fue el papel de la religión, porque realmente les enseñaban a rezar y decir que, claro, los tenían muy dominados, pero iban a ir al cielo. Entonces el negocio era bueno. Y si ustedes listan los máximos genocidas del siglo XIX, a ver, ¿quiénes dirían que es el máximo genocida del siglo XIX? Uno, rápido. Los holandeses. Bueno, no sé, pero bueno. No, pero en general suelen decir, qué sé yo, Hitler, Salazar, Stalin, qué sé yo. Este chico, Leopoldo II de Bélgica, en el Congo belga, se echó 35 millones de congoleses plantando viruela en lugares estratégicos durante los años 20, ¿no es cierto? Y sin embargo lo premiaban porque apoyó mucho la religión, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes, es lo que, imagínense que los mataba porque no se reproducía más rápido y se comía los cañaverales. Entonces había que tener un número que fuera compatible con la producción, ¿no? Bueno, en fin, las cosas que leen es lo que los antiguos caldeos llamaban un reverendo hijo de puta, pero como yo no sé caldeo no lo puedo traducir. Bueno, pasamos a la próxima. Entonces, o sea que el ser humano es así, ¿no es cierto? No sé si será así, las normas éticas, pero no hay límite en la explotación de un grupo humano con el otro. Y si ahora una parte de la humanidad tiene ciencia y el resto no, la va a usar como la avispa a la tarántula. No puede hacer de otra manera porque somos seres biológicos que viven ahí. Pasamos a la próxima. Entonces, fíjense, esto es cuando vienen a imponer la religión a los españoles a México. Ya se lo impusieron, pues. Pasamos a la próxima. Bueno, pasemos a la próxima. Estas ya las estuve hablando, pasamos a la próxima. Por ejemplo, lo importante de interpretar la realidad, ¿no?, de la manera, es que los jóvenes aprendan a leer la realidad sin la intermediación de la autoridad, ¿no es cierto? Así como si yo digo, bueno, poder demostrar un teorema matemático no es porque dice mi maestro que esto es así, sino poderlo demostrar uno, ¿no es cierto?, sin intermediario de la autoridad. Bueno, entonces para que ustedes vean cómo eso aparece todos los días. Por ejemplo, en un momento dado, Guillermo Schulenburg, que era el mandamás en la iglesia de Guadalupe, dijo que el fenómeno guadalupano era como algo así como un invento, ¿no es cierto? Entonces, me llamó la atención que un tipo de esa graduación en ese templo se animara a decir una cosa así, pero más me sorprendió cuando día después sale una noticia que dijo, sí, que dijo eso Schulenburg, entonces la iglesia va a investigar. Digo, caray, ¿cómo? De reacción, ¿no? Pero días después, ¿no es cierto?, el Vaticano investiga no al fenómeno guadalupano. Entonces se encontró que él y su sobrino se clavaban las monedas de la limona o algo así por el estilo, lo cual quiere decir que el fenómeno guadalupano es cierto. Ustedes se ríen, pero yo lo que quiero es que acostumbrarse a todos los jóvenes a que sepan leer la realidad. Esto lo recorté de los diarios, ¿no es cierto? Bueno, pasemos a la próxima. Fíjese, este señor Javier Escalada era como el guadalupano cinturón negro, ¿no? Yo era un viejito muy famoso, y entonces publicó que la Virgen estaba muy preocupada por el hombre religioso y amoral que estamos creando. Entonces yo le dije al presidente de nuestra Academia de Ciencia, le digo, pregúntale cómo lo sabe. Ay, no seas baboso. Le digo, pero escuchame una cosa, ¿cuál es su fuente de conocimiento para atribuirle? Y dice, no seas así. Digo, bueno, pregúntale qué número va a salir en la lotería la vez que viene. Entonces yo fui a una conferencia, déjame ver qué hora es.
¿Qué dijo? Estamos deteniendo la ciencia. Entonces yo, de repente, este señor se anunció una conferencia de la demostración científica del fenómeno guadalupano. Yo fui, ¿no? Bueno, lo que él llamaba demostración científica era... Y entonces yo no sabía cómo decir, yo tampoco me animaba a decirle cómo sabía estas cosas. Pero puse cara de idiota, cosa de que mi mamá me ayudó mucho a eso. Y le dije, oiga, qué inoportuna que es qué mal elige a la Virgen los lugares para aparecer, ¿no? Y me dice, ay hijo, ¿por qué dices eso? Y yo le digo, pero va y se le aparece una pastorcita descalza, un indio analfabeto, ¿por qué no se aparece ante el Pentágono, el Fondo Monetario Internacional? Ay hijo, tú no le vas a dictar a la Virgen. Y después digo, no, me parece. Y digo, sí, porque a unos tipos que no tienen zapatos, que son así, ¿qué va? A que le construyan un templo para adorarla a ella, ni que fuera Argentina, ¿no? Bueno, pero como había unos señores ahí con tamaño de ropero, me paré y me fui. Pasamos a la próxima. Entonces uno va, por ejemplo, esto lo compré, es una bolsita que compré en el mercado de Coyoacán, que dice, quiero trabajo pronto, úselos polvoreándose y uno consigue trabajo. Bueno, entonces ustedes se tienen que dar cuenta de que no se rían, pero la humanidad es algo muy nuevo de entender los porqués. Por ejemplo, si ustedes fueran, como decíamos también hace un rato, un artesano de la Edad Media que sabe hacer vidrio rojo, lo que importa es que ustedes sepan hacer vidrio rojo, no por qué el vidrio rojo es rojo. Eso tenía que esperar al siglo XIX y XX que se supiera de estructura atómica, espectro, vibraciones, etc. Si el tipo sabía hacer queso, sabía hacer vino, pero no podía entender fenómenos catalíticos porque las enzimas no se conocían. De modo tal que no podía, es algo nuevo, que se puedan conocer los mecanismos, pero para conocer los mecanismos hay que estudiar ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Entonces, el mundo está acostumbrado a hacer cosas cuyo mecanismo no conocen. También hace un rato estábamos hablando de que cuando a los romanos le dolía una muela, iban, agarraban de un sauce, que en latín se llama salice, y lo chupaban hasta que se le calmaba un poco. Recién en 1800 y pico la Bayer extrae un ácido que por extraerlo del salice le llama salicílico, porque si lo tomaste hace un agujero en el estómago, entonces lo acetilan y hacen el acetilsalicílico, pero pasaron otros 100 y pico de años antes que entendieran por qué el ácido acetilsalicílico te calma los dolores, hasta que no se descubrió la prostaglandina. De modo tal que nosotros estamos muy acostumbrados a operar en un mundo que no se entiende. Entonces, ¿por qué un obrero va a tratar de entender por qué ese polvo le consigue trabajo? ¿Se dan cuenta? O sea, ahora, el lío es que el que se lo vende está convencido que sí. Bueno, y como solo se cuentan los casos positivos, empiezan, yo conocí una señora que... Pasamos a la próxima. Por ejemplo, hace unos 10 años o algo así, en la ciudad de Guadalajara reventaron como 7 cuadras porque se acumularon unos gases, se picaron unos ductos y reventaron. Entonces dijeron, bueno, hay que hacer algo. Entre las cosas que se hicieron fue entronizar estas vírgenes en las gasolineras, ¿no es cierto? Claro, pero si eso hubiera sido primer mundo, hubieran dicho, bueno, ¿por qué? Hay que estudiar el proceso de por qué se carcomen los caños, los tubos, ¿no es cierto? Y por qué no se acumulan esos gases, no hay una manera de liberarlo, en fin. Pero esta gente no conoce por qué explota la gasolina. ¿Entendido? Entonces, esta es la reacción natural, humana y respetable, y lo último que vamos a hacer es burlarnos de ello. Pasamos a la próxima. Entonces, es más o menos la concepción de la realidad que se tiene hoy
y esta es el resultado. Esto se corresponde perfectamente. Pasamos a la próxima. Entonces, fíjese, por ejemplo, las sociedades no son necesariamente subdesarrolladas cuando tienen problemas económicos, sino cuando hay otras que las entienden mejor que ellas, ¿no? Y están en condiciones de dictarle normas. Por ejemplo, si los japoneses no fueran los que entienden mejor que nadie la realidad japonesa, los japoneses serían un pueblo subdesarrollado. Es como que si yo le dijera que la que distingue si está picando mármol o madera no es la avispa, sino, qué sé yo, la mariposa, la avispa sería una avispa subdesarrollada. Y no subdesarrollada, cada cual es la reina de la interpretación que necesita. Pues el tercer mundo eso es lo que le falla, no son los reyes de la interpretación que necesitan. El que la interpreta mejor es el primer mundo. Y entonces aparecen las bestias, ¿no es cierto? Por ejemplo, planea el Banco Mundial sustituir las universidades por escuelas técnicas o sea, ya, ¿se acuerdan lo que era el proceso de africanización? Que los otros le decían qué tipo de enseñanza, qué tipo de cosas. Bueno, en este momento el Banco Mundial indica a nuestras autoridades de educación, a nuestro Estado, qué tipo de educación se tiene que dar. Acá tienen una bestia peor. Este señor, que se llama Alberto Fernández Garza, creo, tenía un plan. Él quería era candidato para esta institución, espero que no haya salido, y entonces entre sus planes estaba desmembrar la UNAM y privatizar la energía, plantear el candidato CC. Entonces, se dan cuenta, como siempre, que hay que dominar a alguien, hay que arruinarle la herramienta para interpretar la realidad, ¿no es cierto?, a la manera que le conviene al dominador. ¿Entendido? Bueno, y entonces, por ejemplo, este es el cardenal Rouco Varela, que es el cardenal primado de Portugal. Dice, pide la libertad religiosa y dice que la religión siempre yo le diría más o menos qué religión, qué libertad, como la que le dieron a Servet, como la que le dieron... Bueno, pasemos a la próxima, porque ya veo que... Para que ustedes vean la interfase, vamos a pensar un poco, ¿quiénes son los analfabetas científicos? El problema es que sea nuestro Estado y nuestros intelectuales, ¿no es cierto? Y sobre todo la interfase entre las clases dirigentes y el pueblo. Fíjense, esto lo recorté de la jornada, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que acá está al rey dándole el premio Nobel, dice el profesor Daniel McFadden, recibe el premio Nobel de Economía de manos del rey suizo, Carl Gustav, ¿no? En Estocolmo, Suiza. Lo dice ahí, yo lo subrayé, si no están, lo pueden leer desde donde están. O sea, esta es la visión del mundo y el nivel cultural de la gente que maneja los medios. Pasemos a la próxima. Pasemos a la próxima. Bueno, estos son algunos libros que yo fui escribiendo, ¿no es cierto?, y que les recomiendo. Se lo repartieron recién acá porque no tenemos ciencia, y que se los recomiendo porque está en detalle, un poco más de detalle, estas cosas que yo le estuve hablando hoy, porque es fundamental que en la sociedad mexicana aprendamos primero a leer la realidad, como yo estoy leyendo los diarios, como estos reportes que les estuve mostrando. Segundo, para ver qué es la ciencia, no como dicen los divulgadores, que son, no sé, limaduritas de hierro haciendo fenómenos en el campo magnético. Eso es cierto y está bien que se divulgue. Lo que pasa es que hay que divulgar qué es la ciencia también. Pasamos a la próxima. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacer? Creo que esto lo íbamos a discutir mañana a la mañana, pero déjenme hacer un adelanto, esto es lo último. Yo creo que hay que leer, analizar y discutir los libros que le aconsejé en grupos de 20 alumnos. Ustedes saben que, si ustedes dicen, ¿por qué el primer mundo se convirtió en primer mundo? ¿No es cierto?
En primer lugar, eso pasó en el norte de Europa, sobre todo, ¿no? Se empezó a convertir en primer mundo. Entonces ellos estaban lejos del Vaticano, lo que militarmente hablando era muy importante, ¿no? Y entonces cuando enfrentado con los así excesos de la religión, allá empezaron a cuestionarse, ¿no? Pero entonces, fíjense qué importante que fue ir contra el principio de autoridad. Huxley dice que la historia de la ciencia no es otra cosa que una larga lucha contra el principio de autoridad, ¿no es cierto? Yo empecé diciéndole que cuando se caía la autoridad del arconte y se acababan las jerarquías, los griegos tuvieron que inventar la ley de tener razón y empezó a andar todo este aparato, ¿no es cierto? Lógicamente, con la autoridad papal en el norte de Europa, ellos dicen tenemos que leer la Biblia e interpretar las cosas por nosotros mismos. Primer problema, Biblias había muy poquita porque se necesitaban varias generaciones de copistas para hacer una. Un pobre no tenía una Biblia, pero entonces aparece el fenómeno de Gutenberg que permite hacer gran número de Biblias. Sí, ese es un problema, pero el problema es que están en latín, ¿no es cierto? O en hebreo o en griego. Entonces aparecen las traducciones a los idiomas inglés, francés, alemán, ¿no es cierto? Sí, pero hay otro problema. El 1% de la gente europea de entonces sabía leer. Entonces se larga una lucha fabulosa contra el analfabetismo común. Sí, pero hay otro problema. Leer es una cosa, interpretar es otro. Si yo le leo acá en voz alta algunas páginas de mecánica cuántica, ustedes van a entender lo que dice. No lo pueden interpretar. No, habrá una minoría de ustedes que así lo puedan. Entonces lo resolvieron haciendo grupos donde se leía y cada cual decía que había entendido. O sea, aprendieron a discutir, a argumentar, que es muy parecido a lo que le había pasado a los griegos hacía 2000 años antes. Entonces, yo creo que hay que hacer eso, pero sobre la ciencia. Interpretar, México tiene que interpretar la realidad a la mexicana y esa manera tiene que ir pareciéndose a la manera científica. Después, en este momento, nosotros estamos formando investigadores, no científicos. Bueno, uno está acostumbrado a ver que es lo mismo, o que lo usan como sinónimo exacto. Un investigador, como le dije, es una persona que es muy apta para agarrar algo que no se conoce, investigarlo, analizarlo e incorporarlo al mundo de lo conocido. Mientras que un científico es una persona que interpreta la realidad sin recurrir a milagros, dogmas, revelaciones ni a principio de autoridad. Idealmente el científico y el investigador tendrían que ser la misma persona, pero yo tengo compañeros que, digamos, conocidos, que nunca van a invocar cuando están enseñando el ciclo del carboxílico, el ciclo de Krebs, que hay 5 pasos enzimáticos y 3 milagros, pero o sea, nunca van a hacer una interpretación anticientífica de la realidad, pero no tienen la suficiente originalidad como para ganarse la vida como investigadores, y lo sacan del mismo. Y al revés, tengo colegas que son un techado de virtudes, son genios, pero tienen una visión del mundo comparable a los homínidos de Tanzania o a Savonarola, ¿no es cierto? Bueno, entonces exigir que se dicten cursos de evolución, historia de la ciencia. Después, hacer seminarios científicos para discutir del tipo de lo que estamos discutiendo acá, ¿no es cierto? Resulta que hay muchos científicos que opinan que en México no hay empresarios, sino apenas fabricantes y vendedores, ¿no es cierto? Porque en general prefieren pagarse asesores extranjeros, patentes extranjeros y demás, porque no hay un impuesto al conocimiento importado, ¿no es cierto? O sea, supónganse que yo digo, tenemos que permitirle a la Kentucky Fried Chicken que hagan acá cadenas para vender pollo frito porque en México no hay ese conocimiento, ¿no?
Yo digo, yo sospecho mucho que eso sea cierto, pero no importa, que pague un impuesto para que se enseñe acá a freír pollo. ¿Entendido? O sea, que el señor que lo de la Shell o de no sé cuántos millones de dólares, que lo sigue importando, pero que pague un impuesto para formar un tipo de persona que lo reemplace. Si no, la dependencia nunca. Entonces, la ciencia va a poder financiarse con su mismo dinero. O sea, todo el conocimiento importado tiene que pagar dinero. Después hay cosas monstruosas. Por ejemplo, hay empresas farmacéuticas que tienen acá un mercado muchísimo más grande que el que tienen en Suiza, digamos, en su casa. Sin embargo, acá tienen el mercado y la investigación la hacen allá, la ciencia. ¿Se dan cuenta? Eso no puede ser. Alguien tiene que imponer una norma de que la plata que se dedica a la investigación sea proporcional al tamaño del mercado de acá. Después hay que hacer escuelitas de ciencia. Nosotros habíamos en Argentina, antes de salir de allá, los sábados había estudiantes de física, de química, de biología, de años superiores, los sábados a la mañana enseñaban a los chicos a hacer circuitos, iban a un barrial y traían zapitos y cositas y florcitas, y trabajaban con eso, les enseñaban a mirar el cielo y demás, y se divertían como locos. Yo me acuerdo que uno de los problemas que había es que cuando sonaba el timbre de salida, salían los chicos volando porque eran ya chiquitos que venían los padres a buscarlos. Pero lo que seguía era que lo iban a buscar para llevarlos a los padres adentro para mostrarles lo que estaban haciendo, de tan entusiasmados que estaban. ¿Entendido? Bueno, no me voy a extender en eso. Después yo haría hasta concursos para detectar la anticiencia. Por ejemplo, por radio, TV o los periódicos o el discurso de funcionario, daría premios a los escolares o a los secundarios o a los preparatorios de quien detecta la bestialidad del mes, ¿no es cierto? No, pero en serio, en serio. Supónganse que alguna de las cosas que yo le estuve mostrando, usted le da un premio a los chicos que hayan detectado, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay cosas terribles. Yo la vez pasada estaba mirando el Discovery Channel, ¿no es cierto?, que tienen unos documentales fabulosos, y estaban mostrando la campaña de Hitler a la Unión Soviética. ¿Se acuerdan lo que pasó con el invierno y que lo agarró y que fueron derrotados? Bueno, se trata de inyectar ignorancia activa, o sea, de inyectar misterio donde no se lo necesita, porque lo presentaron como que las brujas de Berchtesgaden era un refugio veraniego de Hitler, ¿no es cierto? Derrotaron a los magos que había dejado Rasputín en Rusia. O sea que para ellos fue una guerra de misterios, o sea, el frío, los cañones, las cosas. Entonces, hoy en día, para hacer que algo sea interesante, se lo presenta como misterioso, o como el misterio de esto. ¿Qué misterio? El misterio se llama usted que es un burro, ¿no es cierto? Bueno, ahora, después, ya está, ¿no? No es la última, supongo, ¿no? A ver, sí, por suerte, respiren. No, lo que les quiero decir es que si hay algo que hay que hacer es salir de esta trampa que nos tiene como la tarántula, ¿no es cierto?, embotados, ¿no?, de modo tal que ahora son los centros financieros internacionales quienes le dictan al tercer mundo qué es lo que tiene que hacer con el conocimiento. Por ejemplo, periódicamente, creo que una vez al año, se reúne la NUYES, donde van los rectores, para que le digan por qué le van a dar más plata o menos plata. Y de repente a los tipos se le ocurre que le van a dar plata por número de doctorados. Entonces empiezan a regalar doctorado como si fueran etiquetas del supermercado. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros, no voy a hacer nombres, pero tenemos un tipo que pasó de panzazo con nosotros, ahora está en Zacatecas dirigiendo de a 7 tesis a la vez, de doctorado. Evidentemente eso es una estafa. Entonces, ¿por qué está provocada? Porque la ciencia ya no es más reglada por la epistemología y la sociología científica o la práctica profesional típica nuestra, sino por lo que un burócrata en Hacienda
dice sobre cómo se va a erogar el presupuesto. Entonces, hoy en día en México se está destruyendo el esbozo de ciencia que se había venido haciendo desde hace 40 años. Entonces, eso tiene que ser pensado por los jóvenes, no una cosa que le va a resolver la autoridad y se lo va a decir. Tienen que discutir, analizar cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando haya una especie de, no sé, de masa crítica, de gente incómoda y que piense estas cosas, van a poder revertir por lo menos la tendencia. Si ustedes hablan, por ejemplo, con los diputados a cargo de la parte científica, es para llorar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos querían ser miembros del comité político, del comité económico, pero perdieron y lo mandaron al comité científico. Y entonces, a mí me gustaría que a ellos, cuando tengan un ataque de apendicitis, como digo, los atendiera un médico formado como ellos están formados para atender a la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, pero si ustedes se ponen a analizar esto, van a ver enormes resquicios, enormes lugares donde ustedes pueden inyectar sensatez, como yo traté de inyectar sensatez cuando fui a ver a Javier Escalada y le empecé a decir eso de la Virgen, ¿no es cierto? Pero yo creo que los que más tienen que dedicarse a hacer esto son los jóvenes, porque tienen que preparar el mundo en el que va a vivir. Y ya vimos cómo son y cómo se prepararon los neozelandeses o los japoneses, ¿no es cierto? Y como me fui mucho del tiempo, voy a parar acá, pero estoy encantado de responderle a las preguntas. Gracias por la atención. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas y a ver, ¿alguien puede tomar una lista de los preguntones? Bueno, muy breve. Marcelino, habría que reconocer que existe cierta sabiduría popular, ¿no? Por ejemplo, en México es muy conocido aquello de que el Sancho es como el diablo, aunque nadie lo ha visto, existe, sí existe. Bueno, si todo el mundo le dice que existe, él no tiene por qué. Yo, por ejemplo, nunca estuve en Noruega, pero me dicen que existe, ¿por qué no lo voy a creer? Entonces la gente, ¿se acuerda de eso que dije que todos nosotros somos creyentes? Si todo el mundo dice que existe el diablo, pues vamos a tener que... No, pero es un chiste. No, ya lo sé. ¿No? ¿Lo de Sancho Panza? Pues no lo sabía. No, yo creí que estaba hablando de Cervantes. Marcelín, estoy totalmente de acuerdo en la importancia de que la sociedad se haga cada vez, tenga mayor conocimiento científico, pero ¿cómo nos podemos explicar, por ejemplo, que en países desarrollados, como Estados Unidos, que hacen que sí tienen ciencia, digamos? Por la ignorancia, por el analfabeto científico, ¿no es cierto? Yo lo sé primero porque lo leo, segundo porque voy siempre por allá, tercero porque yo tengo 2 hijos, los 2 viven en Estados Unidos y mis 3 nietos también, y me doy cuenta del enorme esfuerzo que hay para que los chicos estos tengan una visión compatible con la ciencia. O sea, ellos han apelado a la enseñanza. Lo que pasa es que no tienen un equivalente, no tienen la enorme suerte de tener a una Alvester Gordillo. Hay desgracias. Le quiero decir, han apostado al conocimiento, ¿no es cierto? Qué sé yo, cuando Napoleón se hace cargo de Francia, lo primero que hace es crear el Instituto Politécnico Nacional de allá, ¿no? École Normale Supérieure y todas esas cosas. Porque quiere generar los tipos que manejen Francia, ¿entendido? En cambio acá ponen a gente que está achatando el saber científico mexicano y ni siquiera lo están haciendo por convencimiento propio, sino como mandato de una entidad internacional que les recomienda. Por ejemplo, hasta hace poco, no sé qué estará, querían hacer un banco de transferencia informativa norte-sur, ¿no? Entonces, usted ve la calidad de bestia que está dirigiendo eso. ¿Por qué? Porque ellos confunden la información con el conocimiento.
¿no es cierto? Por ejemplo, la información se puede archivar o acumular en grandes bibliotecas con memoria de computador. En cambio, el conocimiento hace falta de la mente que conoce, ¿no es cierto? Entonces, ellos querían transmitir información. Ahora, si usted dice, ay, pero eso es un bizantinismo, ¿a quién le interesa? Nada de bizantinismo. A nosotros, siendo investigadores acá, nos califican por cuánta información mandamos al primer mundo y nos la publican. Y ahí es el sumum del placer. Porque no tenemos la herramienta para metabolizar esa información y transformarla en conocimiento. Ellos sí, eso no lo van a globalizar. Globalizan la investigación. Entonces hay que pensarles en eso. Pero ellos no son una sociedad homogénea, ya les dije. No es que uno va a Inglaterra y al primer tipo que le pregunta, che, ¿quién fue Maxwell? O ¿quién fue Darwin? No lo va a saber. O sea, el primer mundo no es un lugar donde todo el mundo tiene una visión de la realidad sobre base científica. Tienen una pequeña población que lo sabe hacer. Lo notable es que con esa pequeña población puedan hacer andar eso a nivel del primer mundo. Sí. Buenas tardes. ¿Qué recomiendas para una institución como CICESE, que es muy joven y probablemente está en el estado más joven de México y muy alejada, en este caso, pues del centro de la República, ¿verdad? Prácticamente hasta hace 20 años Baja California no se consideraba parte de México, ¿sí? Se desconocía que Baja California era de México. Sí. Mira, yo te digo que todo pasa por discutir y entender. Porque es y eso afortunadamente se puede hacer con muy poco. Nosotros, hay unos chicos de Oaxaca que me invitaron hace como 10 años a hablar en un lugar así como ¿no? Y hicieron una especie de grupo de estudio, se compraron, no me acuerdo cuál libro mío, y cuando estaban en discrepancia con lo que yo decía o alguien opinaba otra cosa, me mandaba por email una consulta, ¿no? Y bueno, yo no sé qué pasó con esos chicos, pero realmente sé que se preocuparon por entender. Es una especie de lo que decía, ¿quién fue Arquímedes, que dijo pega pero escucha? Déjame pensar, ¿no? Yo creo que uno no puede obrar si no entiende. Y para entender hay que informarse, discutir y saber argumentar. Estamos en una situación como la de los griegos hace 2500 años, me parece. Y yo no creo que eso dependa de cuán joven o viejo sea el CICESE o cuán rico, porque son cosas que por suerte se pueden empezar a bajo nivel. Una bestialidad increíble, por más bueno que sea el tipo y la intención, porque es como si dijéramos que los mexicanos no necesitamos pan ni tenemos la menor idea de para qué sirven los tornillos, pero los compramos para apoyar a los panaderos y a los ferreteros. No, si los compramos es porque sabemos para qué sirve. Una de las cosas que le pasan al analfabeto científico es que no tiene ciencia. La otra es que no puede detectarlo. Pero la tercera es que no sabría qué hacer con ella si se la dieran. Miren, por ejemplo, no tener ciencia es un desastre, como estuve tratando de decir acá. Pero el analfabetismo científico, la falta de ciencia, tiene varias cosas que lo empeoran. Por ejemplo, si a un país le falta agua, alimentos, energía, son los primeros en detectar cuál es el déficit. Me supongo, yo nunca estuve en Biafra, pero me supongo que si fuera allá y le digo, ¿pero a usted qué le falta? Comida, van a decir, ¿no es cierto? Bueno, pero en cambio, cuando a un pueblo le falta conocimiento, no lo puede entender así uno se lo trate de explicar. Es terrible. Bueno, pero la otra cosa es que no sabe qué haría si lo tuviera. Por ejemplo, si ustedes fueran a los tarahumaras y le dijera, a ver, levante la mano quién necesita ácido pantoténico, y ácido fólico, y riboflavina, así se esté muriendo de la vitaminosis, no van a saber de qué le estamos hablando. ¿Entendido? De modo tal que no pueden entender su déficit. El analfabetismo científico entonces es terrible, primero porque no hay ciencia, segundo porque no lo pueden captar, y el tercero es que no sabrían qué harían con ella si la tuvieran.
Pero se da cuenta que ahí el problema no es científico, es un problema de visión del mundo. Y eso es lo que está cambiando. O sea, yo lo que traté de hacer en esta charla es mostrarle que siempre y todos los bichos han necesitado interpretar la realidad, pero que en el caso humano es producto de la evolución como es toda la realidad. Entonces pasó por etapas en que lo menos que yo puedo hacer para decir que esto porque no salta por el aire y este conejo sí, es porque esto es animado. Era un momento animista. Después se pasó como gran progreso un politeísmo, donde allá había dioses encargados de la agricultura, del cielo, del mar, y después a un monoteísmo. Pero más que como historia de la religión, ustedes véanlo como historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque resulta que si estamos en un politeísmo, ¿no es cierto?, ella puede decir cosas en discrepancia con esta otra chica, ¿no es cierto? Porque son dos personas distintas. Es como si yo digo que a mí me encantan los helados de chocolate y ella dice que los odia. No hay ningún problema, somos dos personas distintas. Pero si yo dijera que me encantan los helados de chocolate, que los odio, es una incoherencia, ¿no es cierto? Entonces, pasar al monoteísmo implicó ni más ni menos que inventar la coherencia de Dios. Y fue un paso importantísimo hacia la sistematización terrible que tiene la ciencia, ¿no es cierto? Pero la sistematización de la ciencia no la hizo la ciencia, se hizo sola. Es decir, yo era un geólogo de hace 300 años y miraba la cosa de la geología, y el otro era biólogo, miraba la biología, y el otro era astrónomo, la astronomía. Y el crecimiento de ella vio que no se daban de patadas entre sí. Hoy yo no podría ser un biólogo que diga se ha descubierto una especie de animales que viven sin comer, porque van a venir los termodinamistas y me van a decir, oiga, usted está loco. Digo, usted vaya con su termodinámica. No, lo que yo haga en biología no puede violar lo que dice un termodinamista, ni lo que diga un bioquímico puede violar lo que diga un físico, ¿me entienden? Entonces, pero esa loca y terrible y sistemática de la ciencia, esa coherencia tan grande, no es planeada, se dio espontáneamente. Por eso que los papas no tenían un papa científico para ir a discutirle, no tenían a quien agarrarle y echarle el guante. ¿Entendido? Entonces, el mundo no científico es un mundo incoherente, que permite el machismo, la desigualdad, en fin, todas las barbaridades que estamos viendo. Ahora, pero me escapé por la tangente, no te pude contestar más así, pero yo te quiero decir que la discusión dentro de una misma disciplina sobre la ética, la moral, qué sé yo, en general es infructuosa, porque la gente común cree que la realidad está dividida, parcelada en disciplinas, y no. Como traté de mostrar en uno de esos óvalos, el límite entre la ciencia, lo que se conoce y lo que no se conoce, es un lugar que de repente surge una disciplina nueva porque necesita nuevos aparatos conceptuales, nuevos equipos, nuevas cosas, ¿no es cierto? Entonces, hoy la ética no puede dejar de tener en cuenta la evolución de la ética, ¿no es cierto? La evolución de la ética que hace que, qué sé yo, no sé, un bicho, un águila, deja 3 pichoncitos y se va por ahí a conseguir comida, pero si está muy lejos y tarda, los dos de estos empiezan a comer al polluelo más débil. Y cuando viene el águila que no pasó nada, pues dice, a ver, bueno, vamos a estar como están mis pichoncitos, y se lo sigue comiendo ella. O sea, y tenemos que entender las bases de eso porque estamos hechos de eso. Yo no creo que la nueva ética o los avances éticos ya puedan surgir como un resultado de ¿qué le puedo decir? Argumentos de derechos y todo, una cosa así. Hay que interpretar la realidad, ¿entendido? Pero me escapé por la tangente. La última.
Sí, mi pregunta, desde la breve, es sobre cómo ha contrapuesto la idea del autoritarismo con la ciencia o la falta de ciencia. Cuando hay falta de ciencia, las sociedades tienden a aceptar dogmas autoritarios. Sin embargo, veo ahí una ligera contradicción con los hechos, en el sentido de que, por ejemplo, las sociedades que clasificó como aquellas que son alfabéticamente, que son alfabetas científicas, las que dice el primer mundo. Por otro lado, son las sociedades más altamente autoritarias. Por ejemplo, yo el ejemplo de Japón, una sociedad muy autoritaria, ¿no? Con mucho desarrollo científico, mucho desarrollo tecnológico, pero socialmente autoritario, ¿no? Entonces, aunque sí estoy de acuerdo en el sentido que dice que hay que luchar contra dogmas autoritarios y también hay que desarrollar el conocimiento científico, no es que estén ligados en sí, sino que se puede luchar por una cosa sin estar luchando por la otra. Y hay que estar muy claros a la hora de cuando se promueve algo, si se está promoviendo de veras librarse de dogmas autoritarios o solamente avanzando a la ciencia. Sí, lo que pasa es esto, que el autoritarismo no lo tenés que confundir con ser mandón. Por ejemplo, si yo le estoy ayudando acá a este caballero que es el cirujano y el paciente empieza a sangrar y él me dice rápido, liga acá esta arteria, yo no voy a decir, un momentito, pero ¿por qué esa arteria y no la otra? Yo me pensé, liga acá. Y bueno, entonces yo no lo voy a decir, no, yo pienso, a ver, vamos a discutir, vamos a hacer un comité acá, no, el tipo se mueve, ¿no es cierto? Ahora, él tiene que ser autoritario. Ahora, yo después de terminada la operación lo puedo mandar preso, demostrando que fue una animalidad esto de ligarle tal arteria al otro. O sea, hay autoridad de tipo práctico. Si mi nene de 2 años va a meter los dedos en el enchufe, aplicás la autoridad. Pero cuando se está jugando al conocimiento, no podés, si acá viniera un premio Nobel y explica cómo él demostró tal cosa, ¿no es cierto? Y el último allá, un becario, no sé, humilde, levanta la mano y le dice que discrepa, yo no puedo decir, ¿usted sabe con quién está hablando? No solo soy premio Nobel, sino soy argentino, bueno, entonces, ahí es donde usted dice, no, tiene que demostrarlo. Pero el analfabetismo científico en esos muchachos es tan grande que hay veces yo le digo, bueno, Priestley, al oxígeno, lo descubrió, lo inventó, lo creó combinando una sal de hierro con una cosa así, y no lo sabe, ¿no? Y digo, pero, por ejemplo, les digo una cosa como esta, fíjense, les digo que comenten este artículo que finjo haber leído en Nature. Digo, el Parlamento británico, sobre la base de que Newton era inglés, se atribuye el derecho de cambiar la ley de gravedad. ¿Qué opina? Y él dice, no, la ley de gravedad es patrimonio de la humanidad. Ya otro dice, otro me dijo que no tenga miedo, que la Casa Blanca no lo va a permitir. ¿Qué quiere decir? Ese muchacho le vamos a dar un doctorado cuando no tiene la menor idea de cuál es la argamasa de que está hecho el conocimiento científico, ¿no es cierto? Bueno, pero volviendo a la autoridad, ya no hay más autoridad y por lo tanto tampoco hay dogmas y por lo tanto tampoco hay verdades científicas. Todo lo que la ciencia dice en un momento de algo es lo mejor que se puede decir en base a la evidencia y lo que se conoce, pero nadie está libre de que dentro de 10 años alguien dice, mira, Cereijido usó un reactivo tal que sabemos hoy que tenía contaminación de no sé qué, bueno, paciencia. O viene un tipo que reinterpreta todo. O sea, todo lo que dice la ciencia no tiene verdades, está abierta a que cualquiera venga y lo perfeccione. Y de hecho, cada tanto viene uno que rearregla todo, ¿no es cierto? O sea, no tiene autoridad. En cambio, o sea, si esto fuera un instituto de termodinámica y viene un tipo volando, dice, encontré una manera de violar el segundo principio de la termodinámica, hay que escucharlo, porque si fuera cierto, ese señor pasa a la historia, ¿no? Bueno, pero en cambio, si esto fuera
el arzobispado y entra un cura y dice, mire, encontré una manera de mostrar que la Santísima, el dogma de la Santísima Trinidad es una miércoles. Bueno, entonces no le va a ir muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que estanca el conocimiento teológico, que no puede cuestionar la autoridad, ¿no es cierto? Así le vaya como en feria, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, la ciencia ha encontrado que le da mucho más resultado dejar todo abierto a que se recuestione, que se reestudie, que se... ¿no? De modo que hay que ser un poco cuidadoso cuando estás juzgando qué es la autoridad, cuándo se aplica, en qué momento, si es una cosa estratégica, como decíamos recién, o qué. Pero en general tiene que pasar por la demostración. Hubo un momento en que Fermat había puesto su famoso teorema y él decía que en otro lado lo había demostrado, y vinieron generaciones y generaciones de matemáticos que dijeron, es así, pero no se dio por demostrado hasta que hace, qué sé yo, 5 años o algo así. Un tipo ahora convenció, bueno, ahora está. Pero no faltaría un tipo que sepa de teoría de los números que venga y te diga que ese es su caso particular de no sé qué, porque eso ha pasado, qué sé yo. En un momento dado, por 1000 años, la ciencia occidental vivió creyendo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, hasta que apareció un Riemann o un tipo así que demostró que en el plano. Pero, en fin, nunca, cada vez que haces alguna afirmación muy grande, viene algo que te la tira abajo. ¿Qué más?